poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Damos gracias a Dios, amados hermanos, todos los miembros de la Iglesia Cristo el Divino Redentor, que durante esta semana del 9 al 16, precisamente hoy, llevamos a cabo la semana de consagración. Le hemos llamado así porque es el día en que la Iglesia trata de buscar la presencia de Dios y llevar una vida de comunión delante del Señor. Hoy vamos a hablar el tema sobre la oración. ¿Qué es la oración? ¿Para quién es la oración? ¿Con quién? ¿Y qué es lo que hace la oración? Hay muchas interrogantes aquí con respecto a la oración, pero la definición, si hablamos gramaticalmente, pues es la acción de lo que, cuando leemos un texto y vemos la acción de algo en la oración. Sin embargo, hoy vamos a hablar con respecto a la oración a Dios. Y la palabra oración lo vamos a definir en su momento, solo que quiero decirles que muy pocos cristianos les gusta orar. Normalmente cuando hay un servicio, una actividad en la iglesia sobre la oración, llega muy poca gente. Nos ha tocado ver en algunos conciertos musicales donde hay que pagar
200 hasta 500, 600 pesos para entrar a ver un concierto cuando llegan grupos cristianos a alabar a Dios de alguna manera, pero donde la mayoría de las iglesias tienen jóvenes y muchos hermanos que les gusta la música y se llena el lugar que ocupan para ir a presenciar ese concierto musical. Pero yo he comprobado que si hacemos un evento de oración, ni regalada la entrada, es decir, ni gratis la entrada, se llena el lugar donde ocupamos para llevar a cabo las oraciones. Lo mismo pasa cuando hacemos un retiro espiritual. Cuando hablamos de un retiro espiritual, no es un paseo de campo, no es un campamento, es un lugar donde uno llega a intimidar con Dios a través de la oración. La oración es la comunión de un cristiano hacia Dios en la parte o en el terreno espiritual. Quiero leerles entonces en Primera de Reyes, capítulo 9, el versículo 3, que a la letra dice: y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que ha hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Aquí estamos hablando de un pasaje de Salomón cuando él edifica casa a Dios. La palabra oración, sus sinónimos es petición, ruego, súplica. Y en la Biblia, en sus términos generales, pudiésemos escuchar, por ejemplo, o hablar del tema que en cuanto a de que Dios oye la oración. En este caso, hemos leído Primera de Reyes 9:3, donde habla de la oración, pero también habla del ruego. Vamos a hablar que también habla de la súplica. Podríamos tocar otro tema en cuanto el lugar de la oración, donde hay que orar específicamente. Encontraríamos que es en la casa de Dios, en el caso de Isaías 56, versículo 7. Pero no vamos a hablar de eso hoy. Pero hablando de la oración, eso sería un tema también en cuanto que la oración de parte del creyente, del cristiano, es el poder hacer ante Dios. Es un ruego, es una súplica, está fuera de aquellos que no hacen la oración como se debe de hacer, solamente hacen una letanía. Eso no sería una oración. El poder de la oración sería hasta para echar fuera demonios, en el caso de Mateo 17:21. Y con una oración letánica no vamos a echar fuera demonios. Así que es una comunión íntima con Dios, pero que también podríamos hablar acerca de cómo recibimos nosotros a Dios en comunión, cómo tenemos esa comunión delante de Dios. La oración con ruego lo encontraríamos entonces en el caso del libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 14. Son oraciones de ruego personales, ¿no? Donde perseveraban los discípulos, donde perseveraba la iglesia. Podríamos hablar otro tema acerca de la oración, acerca de la persistencia en la oración. Es decir, cuando orar todo el tiempo. Tendríamos que orar constantemente. En el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 4, ahí encontramos una parte de este tema. Otro tema sería en cuanto a que la iglesia debe de orar siempre. Y lo encontramos en el libro de los Hechos, precisamente capítulo 12, en el versículo 5. Una oración, cuando es contestada, una súplica, una petición constante, permanente, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 12. También debemos hacer esa oración con rogativas. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, otro tipo de oración. Ser con rogativas, algo que vamos a tocar aquí sobre el tema central de la oración. Orar por las necesidades también sería un tema de cómo orar por las necesidades según Santiago capítulo 5 versos 13 y 15.
En este pasaje, la oración eficaz que habla el libro de Santiago, capítulo 5, verso 16. En fin, pudiésemos hablar mucho referente a lo que es la oración y para qué sirve la oración. Quiero tocar algunos puntos muy importantes acerca de Salomón en cuanto a cómo ora a Dios. En el capítulo 8, por ejemplo, quiero leer desde el versículo 22. Hablaríamos hoy aquí en este capítulo de la verdadera oración que hace Salomón cuando dedica el templo, es decir, cuando hace la dedicación del templo. Y avanzando hasta el versículo 22 dice, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos hacia el cielo. Vamos a ver qué postura tomó aquí Salomón al venir delante del altar. Se hizo un templo, se construyó un templo de material para que la iglesia, para que el pueblo de Israel en este caso se acercara a orar, y se construyó un altar. No vamos a explicar todo respectivo al altar, pero ahí donde se puso el arca del pacto, donde tendría que venir todo el pueblo, todo Israel a orar. Y cuando el pueblo se encontrara fuera de Jerusalén, en el lugar que estuviera, tendría que orar siempre viendo hacia Israel, viendo hacia Jerusalén, donde estaba el templo. Y sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 23. Repito, el 22 dice que Salomón vino ante Jehová al altar. Y vamos a ver qué postura tomó Salomón ahí. Pero el verso 23 dice, dijo Jehová Dios a Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guarden el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Vean lo que la declaración que hace, empieza Salomón aquí a orar y a hacer un enunciado declarativo, que no hay pues pueblo como Israel, como lo ha hecho para venir delante de Jehová. Quiero repetir el texto. Dijo Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guarde el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. No a otro pueblo como este, pero está hablando aquí del Dios de Israel. No hay Dios como este Dios que el pueblo de Israel alababa. Así que nosotros adoramos a un Dios vivo y el pueblo de Israel adora a un Dios vivo. Verso 24, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Es decir, aquí está hablando de cómo bendeciría Dios al pueblo y que David construiría ese templo. Solamente que no lo iba a hacer David, sino su hijo. ¿Por qué motivo? Porque David había derramado mucha sangre. Así que sigue diciendo este texto, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Salomón estaba ahí para hacer una acción de gracias por la construcción del templo. Verso 25, ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Dios había prometido a David que no le faltaría prole, es decir, descendencia, varón que pudiera sustituirlo y que se sentara en el trono. En ese trono del reino, por supuesto. Pero más adelante hablaríamos de la promesa del Mesías, de Jesús, que sería un trono que permanecería para siempre. Seguimos leyendo verso 26. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre.
Verso 27. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. No sería solamente ese lugar donde podía el pueblo de Israel orar, sino que lo haría en todas partes de la tierra. Ahora la iglesia tiene ya no un templo hecho de mano. En 1 Corintios dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo, y ese templo que Dios edificó en nosotros no está hecho de piedras o de cemento o de material de concreto. Es un templo donde el Espíritu Santo habitaría, y quiere Dios un templo que viva en santidad. Pero volviendo a estos pasajes, Salomón está diciendo: he construido el templo conforme a tu palabra que le prometiste a mi padre David. Dice el verso 28 que estamos señalando algo muy importante. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Lo hemos definido pues que la oración es plegaria, es una petición. Vean ustedes que Salomón está declarando que ahora pues tú oirás la petición, la oración, el proclamo de tu siervo, de tu pueblo. Verso 29, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigan la oración que tu siervo haga en este lugar. Dios escucha la oración. Aquí Salomón está haciendo una oración, una plegaria, pero hay una petición. Podríamos dividir este pasaje en varios conceptos, pero solamente quiero que usted vea que hay un templo, hay un lugar dedicado a la oración, y nosotros tenemos un templo que es el Espíritu Santo en nosotros, que es este cuerpo que Dios está ocupando para que sea también un lugar de oración, un momento que el cristiano dedica la oración a Dios y santifica, ocupa su cuerpo, su vida. Verso 30, oye pues la oración de tu siervo, de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, es decir, en el templo, en los cielos, escucha y perdona. Por eso decimos que este lugar que Dios ocupa como el templo que construyó Salomón fue dedicado para él, lo ocupa él de día y de noche. También permitamos que Dios ocupe nuestro cuerpo como el templo y lo ocupe de día y de noche. Por eso tenemos que mantener la oración constante permanentemente. Verso 31. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Dios en la oración hace un juicio. Dios conoce los corazones. Dice Salomón, oirás la oración de tu siervo, pero también de tu pueblo, y oirás no solamente a eso, sino al pecador. Pero si el pecador se arrepiente de corazón y usa su templo, su cuerpo, su vida, para que habite el Espíritu Santo, Dios lo santificará y le perdonará. ¿Por qué? Porque ha oído el clamor, ha escuchado la oración, la súplica. Vean el versículo 33, lo que marca específicamente en esta oración de Salomón. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, escuche, y se volvieren a ti y confesaren su nombre y oraren
y te rogaren y suplicaren en esta casa. Enfatizo esas tres cosas. Dice el verso 34, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a su padre. Sigue diciendo, si en el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres, 36, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos, de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Dios nunca se va a cerrar, pero Dios quiere que si usted, como parte de la iglesia, consagrara su vida, cometiera pecado y pidiera perdón, Dios derramará bendición como esta lluvia en esta tierra. Dios mandará bendiciones, pero si andamos en pecado, cometiendo pecado, entonces en vez de lluvia de bendición caerán lluvias de maldición. Una tras otra vendrán los problemas, los pecados, causarán enfermedades, pobreza, pleitos, divorcios, etcétera, etcétera. El verso 37 tiene algo para usted y para mí. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillos, anublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habitaren, cualquier plaga o enfermedad que sea, vea el 38, toda oración y toda súplica que hicieren cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere su mano a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Yo quisiera seguir avanzando más al respecto. Algo que sí tenemos que entender, que si venimos con súplicas, con un corazón humilde, no importa qué plaga esté atacando tu vida, tu familia, tu morada. Hemos visto en estos versículos que acabamos de leer, no importa qué plaga venga en tu hogar, en tu familia, si tú vienes con un corazón dispuesto a pedir perdón, a humillarte, y tú te metes en comunión con Dios, en esa súplica, en esa oración, Él escuchará tu oración, perdonará tus pecados, sanará tus dolencias. ¿Y sabes qué? Traerá bendición para ti, para tu casa. Si orares en esta casa, es lo que dice el verso 42. Si orares en este templo que tú tienes, si doblaras tu rodilla, como dice la palabra del Señor, en el versículo 43, dice, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Entiendan. Estoy leyendo la última parte del texto. Entiendan que hay que orar. Ahora tenemos que ir al templo, tenemos que ir a la casa. Vea el verso 24, si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú las mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que yo te edifiqué a tu nombre.
¿Se da cuenta? Si caminaren, oraren para allá. Tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicia. Dios te hará justicia. Verso 47. Y ellos volvieron en sí en la tierra donde fueron cautivos. Si se convirtiesen y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, se volviesen a ti de todo corazón, dice el verso 48, y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubiesen llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra, que tú diste a sus padres, e hiciese la ciudad que tú elegiste y a la casa que yo edifiqué a tu nombre. Entonces dice el verso 49, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y súplica, y harás justicia. Pues, dice el verso 52, estén pues atentos tus ojos a la oración de tus siervos y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por cual tú invocares. Es importante entonces que nosotros oremos. Este pasaje que acabo de leer, si usted lo termina de leer, va a entender más adelante cómo Salomón ora de rodillas. Allá por el verso 44, 62, usted va a encontrar cómo Salomón doblega sus rodillas, ofrece sacrificios, ofrece holocaustos, y lo hace de rodillas delante de Jehová. Quiero terminar con esto. Hay oración pública, oración privada, oración familiar, oración de pie, oración acostado, inclusive oración de rodillas. Pero no importa cómo vaya a orar, como usted sienta hacerlo y de acuerdo a su necesidad, usted tiene que clamar a Dios de todo corazón, pedirle perdón. Esta semana la iglesia aprendió muchos temas acerca de la oración, y hoy quise tocar este tema para que se dé cuenta que nosotros como iglesia, el pueblo de Israel, tenemos que orar. ¿Dónde? En el templo, pero también en nuestro templo, en esta casa que Dios ocupa, que es su ser, su cuerpo, su persona. Dobléguelo, inclínese ante Dios, humíllese ante Dios. Que no sea una carga, que no sea un sacrificio. Ofrezca sacrificio de humildad, de humillación, de arrepentimiento. Ya no vamos a ofrecer vacas ni corderos, vamos a venir a ofrecer nuestra vida delante del Señor. ¿Quiere inclinar su rostro y hacer una oración conmigo? Arrepiéntase, pídale perdón al Señor de corazón y Dios va a escuchar. No importa si no está en el templo en este momento, donde quiera que se encuentre, ahí doble sus rodillas, tiene su rostro, voy a orar por usted. Padre que estás en el reino de los cielos, hemos traído esta meditación breve con respecto a la oración, para que entendamos que hay un templo para ir a orar, pero también tenemos una casa de oración que es nuestro templo, nuestro cuerpo, nuestro ser, donde habita el Espíritu Santo, si hemos dado ese lugar a Dios. No importa si hay alguien con problemas, tú vas a derramar bendición sobre su vida, vas a derramar, Señor, no solamente lluvias, sino vendrán promesas que tú has hecho a tu pueblo, a tu iglesia. Si se humillare mi pueblo e invocare su nombre, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra, sanaré su vida, sanaré su alma, sanaré su cuerpo, sanaré todo su ser. Muchas gracias te doy, Señor, porque estas promesas son nuestras y lo hacemos nuestras, porque tú lo has prometido si venimos humillados, confesando que tú eres el Dios viviente, que tú eres el Dios todopoderoso, y si confesamos nuestros pecados y nos volvemos y nos arrepentimos para vivir en santidad. Muchas gracias, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos.
Nos vemos en la iglesia prontamente y si el Señor lo permite, el próximo domingo estaremos con ustedes. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande.